En esta audioclase lo que trabajaremos es el concepto de competencias laborales de base. Cuando hablamos de competencias laborales de base nos referimos a aquellas competencias básicas o esenciales que garantizarían o al menos permitirían pensar que la persona se podrá ajustar y adaptar a la vida laboral tanto con pares como con superiores como también con la cultura organizacional de forma adecuada. Muchas veces se hace mucho hincapié en la experiencia, el currículum y la formación técnica o específica que la persona requiere para ese tipo de tarea, lo cual es importante, por supuesto. Pero también es importante digamos, la presencia de un grado de salud mental y de estabilidad emocional que esté presente, ya que si no, digamos, todas esas habilidades o esas competencias que la persona tenga y esa experiencia no las podrá aprovechar 100% y a la vez también su rendimiento en algún momento por algún conflicto personal puede ser inferior o también generar otros inconvenientes dentro de la vida laboral. ¿Cómo definimos estas competencias básicas? Primero es importante diferenciar una competencia de una habilidad o de una aptitud. Se puede tener aptitudes y no tener competencias. La competencia suma a esas aptitudes y esa habilidad la posibilidad efectiva de utilizarlas. Yo puedo decir, sí, soy una persona que me organizo muy bien, pero sin embargo, nunca demostré o nunca realicé ninguna tarea en donde haya podido digamos, ejecutar esa competencia. Por lo tanto, es más una aptitud que puede estar como un rasgo de personalidad, pero no una competencia. Por supuesto, entonces, a la competencia también se le suma la experiencia en la tarea o en el grupo de tareas que la persona debe realizar como inherentes al puesto, y también, obviamente, los rasgos de personalidad. Cuando hablamos de competencias básicas, vuelvo nuevamente a hacer hincapié en esto, pensamos cuáles serían las mínimas no quiere decir pocas, que uno debería evaluar. Así como nosotros cuando realizamos un informe lo organizamos mínimamente en 3 áreas, esto es el área intelectual y cognitiva, es cómo la persona funciona, cómo la persona piensa, qué tipo de pensamientos, qué tipo de capacidad de análisis, cuál es su nivel atencional. Obviamente profundizaremos en más o en menos, depende obviamente de la tarea que la persona tenga que realizar. Después tenemos el área emocional en cuanto a estabilidad emocional, nivel y control de la ansiedad y de los impulsos. El área comunicacional e interaccional, la forma en que interactúa, cómo percibe al otro, cómo se comporta, cómo se mueve, cómo se adapta. Esto, por ejemplo, a veces en trabajos en donde la persona tenga que realizar tareas en grupo o en equipo, es importante evaluar su capacidad o su habilidad social. Después el área laboral o de rendimiento efectivo en cuanto a cuál es la productividad global, el nivel energético, la capacidad de resistencia, de tolerar las presiones. Y por otro lado también incluiríamos acá cuáles son las aptitudes concretas o fortalezas y cuáles son, no me gusta hablar de negativas, sino aquellas a desarrollar. Porque esto es una cuestión también diferencial con esto de competencias básicas. Aptitudes que la persona no tenga o competencias que aún no haya desarrollado o no haya aplicado pueden adquirirse. Lo que no va a poder adquirir es estabilidad emocional, un nivel de ansiedad y un nivel de tolerancia a la frustración, capacidad de control de impulsos, el nivel de agresividad o de impulsividad que pueda estar presente, ya que esto va a tener que ver con la estructura de su personalidad. Por eso siempre recomendamos tener un poco esta visión global de cuál es el estado psicológico, emocional y vital de la persona al momento de ser evaluada. Bien, ¿cuál sería entonces este concepto de competencias básicas y cómo la determinaríamos? Por un lado, nuestro criterio de trabajo profesional, seamos como psicólogos o gente especializada en el área de evaluación de personal, uno sabe justamente cuáles son los rasgos de personalidad que facilitan la vida laboral, tanto con pares como con superiores. Por ejemplo, entre ellas tendríamos la adaptabilidad. La adaptabilidad es el equilibrio que hay entre las necesidades individuales y las exigencias ambientales, en donde la persona puede satisfacer sus deseos o sus necesidades, acomodarse al ambiente y a la vez también adaptarse cuando el ambiente lo exija, ya que obviamente tanto en el mundo de hoy vivimos en un mundo totalmente de cambios permanentes, por lo cual la flexibilidad y la plasticidad del carácter es una herramienta importante para que la persona pueda seguir adaptándose a todos esos cambios.
tanto en lo interpersonal como a veces también en lo tecnológico, en las metodologías de trabajo y también en los ambientes laborales. Un elemento importante dentro de evaluados de lo psicológico sería la fortaleza yoica. Digamos, no como un modo perfecto, pero sí, por ejemplo, cuando uno habla de integridad yoica, habla de una persona que ante una situación de presión o de frustración o alguna hostilidad que pueda recibir de su entorno, pueda regular sus impulsos, canalizar adecuadamente y dar una respuesta ajustada a ese estresor ambiental. Por otro lado, también instrumentar mecanismos de defensa saludables, óptimos, también para soportar tanto las problemáticas internas como las externas. También el criterio de realidad, esto es ver la realidad con una mayor objetividad, más allá de que siempre está teñida por el propio inconsciente, por los deseos y los estados afectivos. Digamos, hay estructuras que tienen un criterio de realidad menos contaminado por los procesos internos, como si lo tienen, por ejemplo, estructuras psicóticas, trastornos de personalidad, trastornos narcisistas o neurosis muy graves. No las neurosis leves o no los rasgos de carácter normal que pueden ser en una persona como producto de una adaptación a una circunstancia puntual. Entonces, esas competencias básicas las podemos establecer nosotros como profesionales y también a veces las empresas tienen su propio cuadro de competencias básicas. Para nombrarlas, tenemos la competencia, entonces la adaptación, la tolerancia a la presión, la constancia o perseverancia, la confiabilidad, que aúna honestidad, valores, responsabilidad, compromiso con la tarea, motivación hacia el puesto, todo eso juntito, digamos, para evaluar el nivel de confiabilidad, el nivel de ambición, o sea, la necesidad de superación, la capacidad de aprendizaje. Tenemos también el tipo de inteligencia, por lo menos un nivel de inteligencia adecuado, global, más allá de que después tenga un tipo de orientación particular. Dijimos la flexibilidad, algo de empatía para poder, digamos, sintonizar en sus habilidades interpersonales con el otro. Y obviamente también un nivel de energía que le permita mantener un rendimiento y una productividad estable, más allá de las presiones o inconvenientes que puedan surgir de la misma vida laboral.